Quiero compartir esta mañana acerca de, si le quieres poner título, se llama De lo perdido, lo que aparezca. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 9 y 10. Lucas 19, versos 9 y 10 dice: Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo vuelvo a leer. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si hay algo que hoy se está perdiendo, son las familias. Hoy la gente se preocupa por las tortugas, por las lagartijas, por los manatíes, por muchas cosas. Están en peligro de extinción, pero si hay algo que está en mayor peligro de extinción, son las familias. Y casi nadie se está preocupando por las familias, pero las familias son el centro y el núcleo de la sociedad. Si la familia está dañada, la sociedad está dañada. A veces pensamos que la ayuda viene del gobierno. No, la ayuda viene de las familias, pero las familias sin Cristo no pueden hacer nada. Así que el secreto está en Cristo, sí, pero en las familias. Vamos a orar. Padre, le damos muchas gracias esta mañana en el nombre de Jesús por tu presencia en medio de nosotros. Espíritu Santo, necesitamos que nos reveles tu palabra, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra es medicina, bálsamo que sana, tu palabra es martillo que quebranta, que rompe todo aquello que no está bien. Tu palabra es verdad que libera, Señor. Ponemos nuestras cargas, nuestras familias delante de ti. Pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes a Jesús, que nos reveles la verdad en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Esta palabra la da Jesús cuando entra a la casa de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo el ratero, Zaqueo aquel que era jefe de los publicanos. Los publicanos eran los que cobraban impuestos, pero pertenecían al pueblo de Israel. Así que para Israel era una afrenta que alguien de su propio pueblo les cobrara impuestos, porque aparte no tenían sueldo. Así que el publicano se cobraba a lo chino, como dicen. Decía: te vamos a cobrar 3 pesos de impuesto, 1 para el César y 2 para el vencedor. Ahora imagínense que Zaqueo era el jefe de los publicanos, así que era el ratero de rateros, era el jefe de jefes. Pero cuando se entera que Jesús va a llegar por su ciudad, este hombre hace un esfuerzo por encontrarse con Jesús. La historia dice que él era chaparrito, no podía ver a causa de la multitud, así que se trepa a un árbol de sicómoro para poder ver, y Jesús va a él. Y escucha, Jesús le dijo: Zaqueo, desciende, es necesario que yo hoy vaya a tu casa. Si hay algo que Jesús quiere, es ir a tu casa. Jesús quiere ir a tu familia. Si ya tienes a Jesús en tu corazón, qué bueno, pero yo quiero decirte esta mañana: Jesús quiere llegar a todos los de tu casa. Y cuando Jesús llega a la casa de este hombre, todos sabemos que la gente se sorprendía y lo veían mal. ¿Cómo es posible que este Jesús esté en casa de estos pecadores, de este publicano? Si de veras fuera tan santo y tan puro y tan profeta, no estaría. Pero en ese momento Zaqueo hace un reconocimiento y dice: Jesús, el 50% de lo que tengo lo doy a los pobres, y con lo que queda, si a alguien he defraudado, lo pago, y lo pago 4 veces. Este hombre con hechos estaba demostrando que estaba arrepentido, con hechos, no solo con palabras. Yo estoy orando allá en Veracruz porque se levanta aunque sea un Zaqueo, que digas: Señor, aquí está la mitad de mis bienes y todo lo que debo, incluyendo diezmos, lo pago, y 4 veces. Digo, con un Zaqueo resolvemos el problema de varios saqueadores. Y Jesús da entonces estas palabras: porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Casi siempre que se pierde, por lo regular se perdió algo más pequeño. Por ejemplo, se pierde un trabajo, pero normalmente no fue el trabajo, sino se perdió la integridad, se perdió el interés. Es que se perdió el matrimonio. No, empezaron perdiéndose el respeto, empezaron a perder algunos detalles. Es que se perdió en la iglesia, o se perdió el ministerio. No, no se perdió el ministerio, se perdió el temor de Dios. Y poco a poquito, pero siempre se empieza a perder algo y después se pierde alguien, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si tú lees unos capítulos atrás, en Lucas 15, nos habla por lo menos de 3 cosas que se perdieron: la oveja, la dracma y el hijo. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Por ejemplo, hay 2 cosas que se han perdido en la iglesia:
no de ahorita, desde siempre, la gratitud y la honra. Aún en la familia se ha perdido la gratitud. ¿Cuántos están agradecidos por sus padres? Todos estamos agradecidos, pero ¿cuántos le mostramos gratitud a nuestros padres? Llamándoles, llevándoles medicina, llevándolos al doctor, dándoles un detalle. Siempre esperamos que nuestros padres nos den, pero también va a llegar un momento donde nos toque a nosotros darles. Y hoy en día muchos hijos decimos: yo estoy agradecido con mis padres, me dieron carrera, me dieron estudios, me dieron un terreno, pero yo solamente les doy dolores de cabeza, los veo en Navidad un ratito, estamos en la mesa, pero yo estoy con mi celular. Y entonces, ¿dónde está mi gratitud para ellos? Y a veces decimos: yo estoy agradecido con mi iglesia. ¿Cuántos están agradecidos por Amistad Tehuacán? Sí, pero ¿cuántos muestran gratitud diciendo: porque ese agradecimiento que tengo, porque mi familia conoció a Jesús, mi familia fue restaurada, mi familia está cambiando, yo quiero servir por gratitud, yo quiero apoyar por gratitud, yo quiero dar por gratitud? Porque una cosa es estar agradecido y otra cosa es mostrar gratitud. Algo que se ha perdido también es la honra y el respeto. Y cuando no hay honra y respeto, todo lo demás se pierde. Y cuando se le pierde el respeto a Dios, ya todo está perdido. De hecho, si tú lees un capítulo anterior, Lucas 14, Jesús hablaba de lo difícil que es seguirle, porque Él decía cuál es el precio de seguirle. Él les dijo: si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y yo he estado hablando hace unos días acerca de venir a Jesús. Es muy fácil, nada más se necesita tener tantita necesidad. Pero lo complicado es seguirle, lo complicado es obedecerle. Cualquiera puede venir a Jesús: yo tengo necesidad, tengo un enfermo, no tengo trabajo, mi matrimonio está mal, mi hijo está perdido. Pero cuando Jesús me dice: ok, ven, bienvenido, al que me viene yo no lo echo fuera, vengan todos los cargados y trabajados. Y ahora me dice: pero tienes que hacer esto, tienes que hacer, entonces ya no me gusta. La mayoría de los cristianos en todo el mundo nos encanta Jesús el Salvador, el que murió en la cruz, el que nos da esperanza, el que nos da vida eterna. A muchos nos es necesario conocer a Jesús el milagroso, el Dios todopoderoso, el Cristo, el ungido, que hace milagros, que sana. Pero a casi nadie de la iglesia cristiana nos gusta Jesús el Señor, el que manda, el que ordena, al que hay que obedecerle sin ponerle tanto moño. Y el capítulo 15, hablando de estas tres cosas que se perdieron, Jesús venía y lo acompañaban publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, pecadores, escuchan su mensaje, y los que más murmuraban siempre eran los religiosos. Los religiosos son los que siempre no hacen nada, pero cómo critican. Y un religioso, escúchame, no es alguien que adore al diablo ni a la muerte. Un religioso es alguien que ama a Dios, solamente que piensa que la única forma de amarlo es como Él dice. Y entonces ve al demás, al que no piensa como él, lo ve como si fuera malo o pecador. Pero la realidad de las cosas es que nada más está mal enfocado su amor al Señor. Y Jesús da tres parábolas. Primero, la oveja perdida, que está en Lucas 15 del 4 al 7, si eres de los que toman nota. ¿Cuántos pueden decir: el Señor es mi pastor? Bueno, pues entonces tú podrías ser uno de ellos, que somos ovejas del Señor, ovejas de su prado, ¿verdad? Y dice: deja las 99 ovejas para ir a buscar a la ovejita que se había perdido. Y uno dice: ay, qué bonito suena, ¿verdad? Pero ¿cuántos aquí, que es una zona, han criado animalitos? No, bueno, o tienen familiares que hayan criado animalitos. Si tuvieras 100 borreguitas, 100 borreguitos, ¿dejarías 99 en el campo por ir a buscar uno que a lo mejor ya se murió, que ya te lo robaron? A mí me sorprende, pero el Señor sí hace eso. El Señor sí hace eso, ¿no? Y dice el Señor al cerrar esa parábola, dice: hay mucho gozo, hay gran gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Es más, hay fiesta cada vez que un pecador se arrepiente, sea un pecador que anda allá afuera y no conoce a Jesús, o sea alguien en la iglesia que también a veces cometemos errores. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Después del 8 al 10 de Lucas 15 está la parábola de la moneda perdida, de la dracma. Dice el verso 8: ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Cuentan los historiadores, los teólogos, el valor que representaba esa dracma en esa diadema, y lo importante era que era tenerla, y de repente la perdió, no la encontraba. Ahora, ¿por qué pierde uno las cosas?
A veces por distraído. Es que no sé dónde lo dejé. Yo pensé que lo había puesto aquí, ¿verdad? A veces las cosas se pierden porque uno no las usa. A veces las cosas se pierden porque uno no les da importancia. A veces las cosas se pierden porque el ladrón también vino a robar, a matar, a destruir. Y dice el verso 9 de Lucas 15: y cuando la encuentra se reúne con sus amigas y vecinas diciendo: gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Para que ella pudiera llegar a ese punto de gozo y de alegría, primero se tuvo que poner a buscar. Primero se puso a barrer debajo de la cama. ¿En dónde la dejé? Acuérdate, cabecita, ¿en dónde pusiste esa moneda la última vez? ¿En dónde dejaste ese botón que se le cayó a la camisa? ¿Ah? ¿Dónde? Empezó a buscar, empezó a acomodar las cosas, las puso de un lado, las puso en otro. Y dice en el versículo 10: así que les digo que hay gran gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Y tanto en la oveja como en la dracma siempre dice que hay gran gozo en el cielo cuando alguien se arrepiente. ¿Dónde se pierden las ovejas? Las ovejas se pierden en el campo. ¿Dónde se pierden las ovejas del Señor? En el campo. Las ovejas son animalitos que no ven bien, escuchan. Pero una oveja se come lo que sea. Por eso necesita a su pastor que le esté dando cuidado de alimento. Porque una ovejita empieza a comer y lo mismo come pasto que hiedra venenosa. Así que su pastor le tiene que cuidar de que no vaya a comer algo que le haga daño. Una oveja, si cae en el agua, inmediatamente tiene tanta lana que se le empieza, el peso le gana y puede terminar ahogándose. De hecho, una ovejita, si cae en el lodo y no se limpia, esa ovejita termina por morirse, porque su naturaleza no es estar ahí. Su naturaleza es estar limpia. No se preocupe. Si es para mí, dígale que estoy predicando. Dígale que ando chambeando y que no tengo tiempo de andar contestando. Las ovejitas del Señor, ¿saben dónde nos perdemos? En el campo. Porque la ovejita se come lo que sea. ¿Sí? A veces de repente hay gente que llega y dice: ay, es que el alimento de esta casa como que ya no me nutre. Como que en la iglesia ya el alimento no me sustenta. Porque por ahí escuché un dicho que las ovejas van a donde hay alimento. ¿Han escuchado eso? Eso no es cierto. Porque las ovejas comen lo que sea, hasta basura. ¿Sí? ¿Cuántos son papás o mamás? Imagínense que venga un día su hijo y le diga: ya me voy de esta casa porque en esta casa nada más comen arroz, frijoles y pollo. Ya me voy. ¿Qué hace usted con ese hijo? Le da 2, 3 lecciones, ¿verdad? Y le dice: pues es para lo que tenemos, mijito. ¿Ah? ¿Quieres ir a comer rico? Ponte a chambear para que te alcance. O puedes ir a comer a casa de tu abuelita que hizo un pescado buenísimo, pero no puedes vivir todo el tiempo en casa de tu abuelita. Por eso cuando los cristianos salen con el cuento que es que ya aquí no me alimenta. Si tú quieres que Dios te alimente, ven al instituto, toma el devocional, todos los días de la palabra. Porque el alimento del domingo en la iglesia, ¿cuántos comen 3 veces al día? Sí, yo todavía igual, gracias a Dios. Aunque sí se ve, ¿no? O sea, imagínense que nada más hiciera una comida a la semana. No, pues no. Y hay muchos cristianos que nomás medio comen una vez a la semana. Pues por eso están igual. Pero las ovejitas se pierden ahí. Se pierden ahí. Cuando un cristiano se pierde es porque deja de oír el consejo de su pastor. A veces la gente anda pidiendo consejos a otros. En la iglesia Dios pone a los pastores para que nos aconsejen, para que oren por nosotros, para que nos bendigan, para que nos digan por dónde caminar. Pero casi siempre vamos y le pedimos consejo a la comadre, a la vecina. Algunos van y le piden consejo a su mamá. Ay, ¿qué hago con mi marido? No, pues si le preguntas a tu mamá te va a decir: déjalo. ¿No? Sí, si el hombre va y le dice: ¿qué hago con esta mujer? Le dice a su mamá: déjala, hijito. Deja a esa mujer. Venga y pídale consejo a alguien que tiene autoridad, que es su pastor y que no es de su familia, para que de alguna manera le diga la verdad y no se ponga del lado de nadie. Una dracma representa un talento, un don.
La oveja se pierde en el campo, el don se pierde en la casa. Aquí es donde se pierden los dones. Los dones que Dios te da son para usarse y no para enterrarse. Cada uno tiene un don. Algunos tienen el don de guisar muy sabroso, otros tienen el don de cantar muy bonito, otros tienen el don de enseñar, otros tienen el don de cuidar niños. Todos tenemos algún don. La cuestión es que no lo usamos en la casa y el don se pierde dentro de la casa. Los talentos que Dios nos da se pierden en la casa. ¿Cuándo se pierden? Cuando dejamos de ser agradecidos con Dios. Yo sé cuán agradecida está una iglesia en la medida que adora a Dios, porque nuestra adoración es para decirle gracias. Nuestra alabanza es para decirle gracias por lo que has hecho, por lo que haces, por lo que harás, por tus prodigios. La adoración es para decirle gracias por quien tú eres, que eres santo, que eres digno, eres mi Padre. Entonces la gratitud se demuestra con actos, con acciones. Cuando nosotros dejamos de poner el talento o el don a disposición de la casa, se pierde. Y más adelante habla también de otros perdidos, que es la parábola, que si su Biblia tiene título dice la parábola del hijo pródigo. En algunas Biblias dice un hijo pródigo. Y así como el jueves hablamos en el instituto de Jacob, la otra historia de Jacob, hoy quiero compartirte la otra versión de la parábola del hijo pródigo. Sí, porque para mí no era solamente un pródigo el que andaba perdido. Ahí hay varias verdades escondidas. Versículo 11 de Lucas, que es Lucas 15, que estamos leyendo. Sí. Dice el versículo 11: también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Casi siempre nos hemos acostumbrado a hablar de ese hijo malo, ese hijo que se portó mal, ese hijo que se fue con el dinero de su papá, ese hijo que se gastó el dinero haciendo cosas que no fueron correctas. Pero creo que en la parábola hay muchas más enseñanzas y significados. Por ejemplo, empiezo viendo a un padre pródigo, un padre medio perdido, porque a veces los padres también agarramos pa'l monte y nos empezamos a perder, porque no hay padre perfecto. ¿Cuántos tienen un padre perfecto? No, nadie. ¿Cuántos son perfectos? Menos. ¿Quién es un padre perdido? Un padre perdido es un padre que no conoce bien a sus hijos. De repente decimos, este es mi hijo porque viene a la casa a comer todos los días, porque me pide dinero, pero ya ni sabemos ni qué le gusta, ni qué hace, ni con qué está luchando. Más cuando nuestros hijos empiezan a crecer un poquito, la mayoría de los papás decimos, pues si ya está grande. Pero de repente hay papás que no saben lo que está haciendo su hijo. El día de hoy hay muchos papás perdidos, que el niño llora y para que no llore lo que hacen es que le dan un celular, le dan una tableta. Y un padre que hace eso de repente está medio perdido, porque no se da cuenta que con un clic un niño se puede perder, un niño se puede extraviar. A un clic de distancia hay pornografía, hay tantas cosas. De repente está un niño 4, 5, 6 horas en su cuarto calladito. Yo aprendí eso de mis hijos cuando estaban chiquitos. En el momento que un niño está calladito es peligro. O sea, o va a estar agarrando ya el contacto y me está metiendo un alambrito, o está agarrando la plancha caliente. O sea, cuando están calladitos, aguas. Y de repente está el niño ahí encerrado 4 o 5 horas en la computadora o en el teléfono, y le dices, ¿qué estás viendo? Nada. A ver, enséñame. No, es mi teléfono, es mi privacidad. Escucha, si tú tienes un hijo en casa, no es privacidad. El teléfono lo pagas tú, no tu hijo. Así que la privacidad nada más existe en el baño. Aún entre matrimonios de repente, es que mi teléfono tiene mi contraseña especial. Cuando ya en el matrimonio empieza a haber contraseñas y claves y cosas así, es porque hay algo que no está bien. De repente hay alguien que ya anda medio perdido por ahí. Un padre perdido es aquel que le cumple los caprichos a su hijo y no le pone freno. Desde chiquitos los niños son bien listos, ¿verdad que sí?
Un niño llora por varias razones. Primero, porque tiene hambre. Segundo, porque está enfermo. Tercero, porque está sucio. Y la cuarta razón por la que llora un niño es porque tiene pulmones que desarrollar. El problema es que muchos padres perdidos tienen hijos y apenas llora. Pero escucha, si el niño no está sucio, no tiene hambre y no le duele nada, lo único que quiere es salirse con la suya, hacer berrinche, hacer un caprichito. Y si uno está medio perdido de papá, a ver qué le pasa al niño. No falta, imagínense cuando está la abuelita o el abuelito, ¿sí? ¿Conoce? ¿Qué tiene mi niño? ¿Qué le pasa? ¿Por qué llora? ¿Ah? Más si uno vive en casa de los suegros, no de los papás. ¿Por qué llora? Dígale, porque tiene pulmones. Porque si usted lo hace cada vez que llore, imagínense que dos niños pudieran platicar entre sí, dos bebés. Uno le dice al otro, mira, fíjate cómo los traigo, checa. ¿Qué tiene el niño? ¿Qué le pasa, mi chiquito? Él voltea a ver al otro y dice, ¿viste? Un padre que no se da cuenta se empieza a perder y empieza a dar a los hijos lo que sea. Cada vez que lloren, cada vez que haga una rabieta, cada vez que se tire al piso para no pasar la vergüenza, híjole, y no corrige. Un padre, el padre que ama a su hijo, lo disciplina. Lo disciplina. Un padre medio perdido es aquel que no ve el peligro que está frente a sus hijos. ¿Con quién se está juntando? ¿Para dónde está yendo? ¿Con quién está saliendo? ¿Con quién se relaciona? Y no se da cuenta. Un padre que está medio perdido es de los que piensan que nada más hay que proveer dinero. Yo para eso soy papá, para traer dinero. Pero uno a veces se puede perder pensando eso, porque un papá no está para traer dinero. Un papá está para guiar, un papá está para disciplinar, un papá está para amar, un papá está para corregir, para enderezar, para mucho más, para aconsejar, para divertirnos. Pero muchos estamos enseñados mal, porque nadie nos enseñó como papás. Pensamos que nuestra chamba nada más es trabajo como burro y llevo dinero a la casa. Y hasta digo, yo ya cumplí como padre, ¿no? Y de repente vemos en las escuelas juntas de padres de familia. Y de 70 alumnos van 69 madres de familia. Y no era papá, era el abuelito. ¿Dónde están los papás? Están medios perdidos. Un padre pródigo es el que no corrige a sus hijos. Porque de repente papá o mamá medio perdido dice, yo no soy su papá, yo soy el amigo de mi hijo, yo soy amiga de mi hija. Escucha, el único amigo de todos los niños se llama Chabelo. ¿Ok? Si tú no corriges a tus hijos hoy, el día de mañana te los van a corregir en la escuela. Y si no los corriges en la escuela, te los van a corregir en la calle. Un niño de nuestra congregación, 15 años, empezaba a ir a la iglesia, empezó a aprender a tocar guitarra, a llevar serenata a las mamás. ¿Sí? De repente se empezó a alejar, sus padres se habían divorciado. El papá llegaba a una reunión, la mamá a otra en ese tiempo. Dejamos de ver al muchacho. Un día llegó la mamá a la primera reunión llorando, dijo, por favor avísele al padre de mi hijo que su hijo está muerto. Lo mató su mejor amigo en una borrachera. Empezaron a drogarse y ya bien dañado, el amigo le dijo, dame un cigarro. Él le dijo, no tengo. Agarró un puñal y se lo clavó en el corazón. Y estando yo en el velorio, la gente decía, ay, se murió porque se lo llevó Diosito, porque Diosito se lo quería llevar. Es que a Diosito le hacía falta una florecita en su jardín y se llevó esta florecita. Y tantas cosas que a veces uno dice para quedar bien en los velorios. Yo lo mejor que hago en los velorios es quedarme callado, porque todo lo que diga va a ser usado en mi contra. Porque nada de lo que diga va a consolar a nadie. Quien ha perdido un ser querido no oye, no entiende. Está sufriendo, está dolido, no necesita más que lo abracen y ya, ¿no? Y cuando escuché todo lo que decían, yo tuve que dar un mensaje y les dije, escúchenme, no era la voluntad de Dios que ese muchacho muriera como ustedes dicen. La voluntad de Dios es que ese muchacho creciera, estudiara, tuviera una familia, tuviera hijos, sirviera a Dios. Pero al hacer las cosas que no debe, juntarse con quien no debe, ir a lugares inconvenientes, apresuró el tiempo de su muerte.
Y un padre pródigo no corrige a sus hijos. Es que se va a enojar conmigo. Es que déjame ir esa tardeada, déjame ir esa fiesta, No, ¿por qué no? Si tú también fuiste joven. Sí, pero yo cometí muchos errores y yo no quiero que tú los cometas. De repente pasan cosas en Veracruz, algún familiar y conocido cercano, sobrino, por ir a lugares, él no toma, no fuma, no se droga, no vende droga, pero llegó a un lugar donde sí llega gente así y le tocó sin querer un rozón de bala. No se necesita ser tan malo, pero hay padres que no corrigen. Y tu hijo necesita corrección. Si tú tienes un hijo en tu casa y tiene 28 años y sigue en tu casa, todavía necesita tu corrección. Porque de repente así esos grandulones que se creen chiquitos, porque le dicen, hijo, ¿cuándo vas a trabajar? Soy chiquito. Dame para llevar a la novia al cine, dame para esto. Oye, hijo, vamos a la iglesia. No, yo ya soy grande, yo ya soy libre de escoger. O sea, para lo que les conviene quieren ser grandotes y chiquitos. Si un hijo vive en su casa, aunque tenga 40 años, bajo la tutela de sus padres, es un chamaquito, peludo, barbudo, pero no tiene autoridad de mayor. Cuando se mantenga, cuando se saque adelante solo, entonces ya puede él decidir. Esto es por si tienes hijos en la calle. Yo no quiero ir a la iglesia. Otro día me salió una señora y le digo, ¿y tu hijo no vino? ¿Por qué? Es que no quiso venir. Ah, órale. No, es que yo tengo que respetarlo. ¿Y cuántos años tiene su hijo? 7. Le digo, la próxima vez que necesite hablar con alguien de autoridad en esa casa, voy a hablar con el niño. Porque en esa casa se hace lo que el niño quiere. Versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Este hijo empieza a malgastar su vida, su salud, los talentos, en cosas que solamente eran vanidad. Y mira, cuando uno está en necedad, cuando uno está extraviado, siempre termina por perderlo todo. Siempre. Dice el verso 15, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Cómo es cuando alguien empieza a vivir en necedad? Termina haciendo todo lo que no hacía en su casa. Hijo, lava los trastes. ¿Yo por qué? Oye, hijo, recoge tus chones. ¿Yo por qué? Pero cuando andan afuera, o luego por ejemplo aquí, oye, ¿quieres trabajar? Haz esto. No, yo ya soy licenciado. Y no hay chamba. Terminan de mojados en Estados Unidos lavando baños. Allá sí hacen lo que no hacen en su propia casa ni en su propia tierra. ¿Sí? Normalmente cuando uno no hace lo que tiene que hacer a la buena, siempre va a terminar haciéndolo por la mala. Siempre, siempre. Dice el versículo 17, y volviendo en sí. Yo no sé si estaba endemoniado o estaba medio loco, como que reaccionó, como que le cayó el 20. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Dice un dicho que el pan ajeno hacen al hijo bueno. Empezó a reconocer algo que no apreciaba. Él dijo, yo tengo una casa, yo tengo un papá. ¿Qué hago yo aquí comiendo cerdo? Comida de cerdo. Eso es lo que hace realmente el evangelio. Eso es lo que hace la verdad. La verdad, el verdadero evangelio no es como a veces algunos publican que es el falso evangelio hace que cualquiera se siente a la mesa. No. El falso evangelio no existe. Existe el único evangelio, que es Jesús. Y Jesús lo que hace es que alguien que se cree cerdo y está viviendo como cerdo y comiendo como cerdo, un día reaccione y diga, yo tengo un papá. Yo tengo un papá que me ama, que tiene una mesa y ahí se come bien. Eso es lo que hace el evangelio, eso es lo que hace la buena noticia. La gente afuera necesita escuchar esa buena noticia y no religión. Hay un Padre que nos ama, que tiene una mesa ahí para que coman. Así que este hombre reacciona y dice el verso 18, me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Cuando alguien de a de veras se arrepiente, lo primero que dice es, yo quiero salir de este agujero. Lo primero, yo me voy a levantar, yo le voy a echar ganas. Pero cuando la gente no quiere salir, siempre pone excusas, siempre pone pretextos, siempre culpa a otros. No, yo no choqué, me chocaron.
Siempre anda queriendo culpar a otros. Pero escucha, no solo cambió su actitud, ¿sí? Le bajó 2 rayitas. Ya no era aquel niño que cuestionó a su papá. Ya no le dijo, dame la herencia. Que eso era una grande afrenta. O sea, la herencia se da cuando uno muere. Lo que el hijo le estaba diciendo a su padre: Padre, para mí tú estás muerto. Lo único que me interesa es tu dinero. Eso es lo que hizo el hijo al pedirle la herencia. No reconocía lo que tenía, pero cuando se arrepiente, cambia la actitud y hasta le dice: yo ya no soy digno. O sea, le dijo: papá, ya aunque yo ya no sea tu hijo, aunque no lleve tu apellido, nada más déjame regresar a la casa, porque en la casa hasta los sirvientes comen mejor. Cuando uno de veras se arrepiente, uno dice: yo quiero esto, yo quiero tal cosa. Uno dice: aunque no me den nada, aquí estoy, fallé. Él reconoce que está mal. Incluso se mira y dice: no soy digno. Yo pregunto: ¿y dónde quedó el niño fresa? ¿A dónde quedó el gastalón? ¿Ah? Verso 20: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio el padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora, no solamente quedó en intenciones. Hay gente que dice: ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a cambiar, pero nunca cambia. Llega el 31 de diciembre y uno dice: ahora sí, el próximo año hago dieta. El próximo año sí voy a bajar 5 kilos. Este año ya dije voy a bajar 10, porque el año pasado dije 5. Y como no se cumplieron, ya llegaron otros 5 más. ¿No? Y entonces uno hace propuestas. Ahora sí, de veritas, con la ayuda del Señor. Amén. 31 en la noche. Primero, recalentado. ¿No? Y tú dices: bueno, para la tarde. Y la casa en la abuelita y del tío. Y para no hacerte largo el cuento, llegas hasta la rosca de Reyes comiendo recalentados. Y dice: pero ahora sí, de veritas, ¿no? Y ahí te la vas llevando, porque al rato están los tamales de la rosca. Y después de la rosca, la fiesta de la primavera en la escuela, y el festival, y el Día de las Madres. Y ya cuando llegas a diciembre. Porque nada más decimos, pero no hacemos. Este hombre se levantó y fue directo. Dijo: las cosas se tienen que resolver ya. Y la Biblia dice que aunque estaba lejos, su padre lo veía. Aunque estaba lejos su padre. Yo soy de la idea que este padre todos los días estaba orando, diciendo: Señor, vuelve el corazón de mi hijo. Señor, haz que cambie mi hijo. Devuélveme a mi hijo, pero cambiado. Tráeme a mi hijo de regreso. Este hombre tuvo misericordia de él. Ya lo había perdonado antes de que regresara, porque apenas el hijo llegó y todavía el hijo no le había tirado todo el rollo. Padre, yo reconozco que he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy. Antes de que nada corrió, dice, y el padre corrió y lo besó. Porque escucha, el Padre primero nos ama y luego nos corrige. Y viendo Jesús a las multitudes, los miró con compasión, con misericordia, porque los miró como ovejas sin pastor. Sabes, la gente allá afuera no son chivos locos, no son hijos del diablo, son ovejas sin pastor. Como tú y yo somos ovejas, nada más que están perdidos y no han conocido al buen pastor. Esa es la verdad. Pero nosotros vemos a la gente afuera como los hijos del diablo y no pensamos que son ovejas que no tienen pastor. El padre demostró con hechos que estaba sano. ¿A un padre le duele que un hijo cometa errores? Yo un día hablé con mis hijos cuando estaban más chiquitos y les dije: hijos, yo soy su papá. Siempre en la iglesia los hijos del pastor los quieren ver como los hijos perfectos. Un día hablé con los servidores y les dije: ustedes no critiquen a mis hijos, porque ellos no son sus pastores, el pastor soy yo. Esto no significa que yo tolere a mis hijos, A quien más he corregido ha sido a mis hijos. Yo dije: pues tengo que dar ejemplo, ¿no? Yo en mi casa le dije a mis hijos: hasta que no termine una carrera no pueden tener novio ni novia. Y el día que me enteré que mi hija le dio un besito a un muchacho, la senté 6 meses. Dije: por si las moscas. Tengo un hermano que es un excelente predicador y maestro de la palabra, y llegó a la iglesia a servir. Y me enteré que andaba con una chica de la alabanza. Y le pregunté: ¿andas con ella? No. Oye, es que me dijeron que vieron el coche afuera de su casa. No, ¿de veras? No.
Para no hacerles largo el cuento, la chamaca tenía 3 meses de embarazada. Y yo le dije a mi hermano, necesito que te vayas. Porque yo te pregunté y no aceptaste. Porque pudiste haber dicho, sí, ok, aquí estoy. Pero no quisiste, tú necesitas irte. Porque te quiero de hermano, pero no como oveja. Porque me echas porque tengo que poner ejemplo. ¿Sí me explicó? Si él se hubiera arrepentido, por supuesto que lo hubiera perdonado. Por supuesto. Y a mi hermano le dije, yo a ti te amo y siempre vas a ser mi hermano. Pues a mis hijos un día chiquito les dije, si un día llegan a fallar, siempre voy a estar ahí para ustedes. Porque antes que cualquier otra cosa yo soy su papá. Y el deber de un padre es amar y estar con sus hijos, aunque nos cueste la vida. Ese es el deber de un padre que ama a sus hijos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Por puros hijos buenos, perfectos. ¿Por quiénes? Pecadores, gente chueca, gente desleal. Sí. Yo sé que ya este padre ya no estaba tan perdido. Porque cuando dice el verso 21, y el hijo le dijo, Padre, pecado contra el cielo, contra ti ya no soy digno. El hijo no estaba diciendo esto para poder ver qué le sacaba al papá. Dice el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vestidle, pongan el anillo en su mano y cálcenle sus pies, traigan el becerro gordo, mátenlo, comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido, es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Un padre que ama a su hijo, que ha orado por él, que procura su bien, claro, le corrige, pero también está dispuesto a restaurar y volver a levantar a su hijo. Eso es lo que es un padre que ama. Claro, el padre pródigo no corrige, el padre pródigo no se da cuenta de lo de su hijo, pero un padre sabio, así como perdona, también celebra las victorias de sus hijos. A veces los papás le decimos a los hijos, es tu obligación sacar 10, ¿no? Pero a veces hay hijos que no alcanzan a sacar el 10, ¿verdad? Cuando reprueban les pegamos, los regañamos, pero el día que sacan 10 no les hacemos fiesta. Yo creo que lo justo es que así como los regañamos, el día que hagan algo bien, te felicito. Verso 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo y por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Aquí encuentro yo al tercer perdido de la historia, al hermano mayor. Escucha, al hermano al que le tocó el doble de herencia, porque cuando dijeron, dame la herencia, dice, y le repartió. O sea, a los dos les dio la herencia. Si tenía 3 cheyennes, papá, le dio 2 al mayor y 1 al menor. A ese hijo pródigo, el mayor, al que le tocó el doble, el que decía yo estoy bien, yo me porto bien, ese es el que estaba más perdido. Y a veces hay muchos así en la familia y aún en la congregación. Gente que está, pero que no se siente hijo. Este muchacho no se sentía hijo, porque incluso dijo, y cuando vino tu hijo. No dijo cuando vino mi hermano, ¿verdad? Cuando vino ni siquiera se sentía así. Este hombre incluso le muestra a su padre falta de respeto, diciéndole, ¿y tú por qué le haces fiesta? Imagínate un hijo queriendo regañar al papá. Cuán perdidos hay hijos que de repente, estamos en un tiempo donde ahora los hijos casi le pegan a los papás, ¿eh? Mira más cómo está el mundo de loco, ¿sí? Fíjate cómo se expresa de su familia alguien que está perdido. Dice, mas él respondiendo le dijo al padre, tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. Y empieza con una autojustificación. Siempre el religioso se autojustifica, como aquellos dos que estaban en el templo. El hombre que estaba tirado ahí diciendo, Señor, ten de mí misericordia. Y el otro, el religioso, ¿verdad? Padre Santo de la gloria, aleluya, con su ropa religiosa, su lenguaje religioso. El otro solo decía, ten misericordia. Y el religioso dijo, gracias, porque no soy como ese cochino, pecador.
Fuchi, yo sí oro, yo sí voy a la iglesia, yo sí diezmo, yo sí soy bueno. Dice Jesús, ¿quién creen de los dos que regresó a su casa justificado? ¿A quién de los dos crees que Dios escuchó su oración? Aquel. El religioso siempre se justifica así y echa la bolita a otros. Y todavía le haces fiesta, le dice. Dice el versículo 31. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. La respuesta es de un padre que no está perdido. La respuesta es de un padre que está sano. La respuesta de un padre que está restaurado. Le dice: hijo, tú siempre estás conmigo. Hijo, a ti no te falta nada. Hijo, me dices que no te he dado nada, te di el doble, mi hijo. Querías hacer una fiesta, mi hijo, hubiéramos hecho una fiesta hasta más grande. Había más lana contigo. Sí. ¿Sabes cuál es el doloroso desenlace? Que el otro, el que conocemos como el malo, ese sí se arrepintió, ese sí regresó a casa. Y el bueno, o que se creía bueno, ese nunca se arrepintió. Ese terminó siempre siendo el más perdido de la historia. Casi siempre la mayoría quisiéramos que las historias terminen de película, que a todos les fue muy bien. Las historias de la Biblia no siempre terminan en un feliz final. En la Biblia hay historias reales, gente que comenzó muy mal, pero en algún momento se encontraron con Dios. Gente que cometió muchos errores, pero en algún momento aceptó la corrección, la disciplina, y cambió su manera de vivir y terminaron muy bien. Y gente que comenzó muy bien, que uno dice: este va perfecto, a este le va a ir muy bien, porque el dicho dice: todo lo que bien comienza, bien acaba. Con Dios no es así. Hay gente que comienza muy bien, pero en el camino empieza a dar malos pasos, empieza a oír malos consejos y se empieza a desviar hasta que termina como este. Y lo peor es que piensa: yo estoy bien. Termino con esto, familia. ¿Quién de todos estos personajes eres tú? Podemos empezar, si eres tú la ovejita del Señor, que te estás empezando a perder por lo que estás escuchando en otros lados. A veces le hacemos más caso a alguien en YouTube que lo que escuchamos en nuestra iglesia. Yo no digo que no valga la pena escuchar mensajes, yo escucho mensajes también, pero el mensaje más importante para mí es el que me da mi pastor, porque mi pastor va a dar cuentas a Dios de mi vida. No las va a dar Dante Gebel, ni Cash Luna, ni Guillermo Maldonado, ni mi pastor. Así que cuando mi pastor me da una indicación, para mí es una orden. Pero muchas veces nosotros empezamos a perdernos oyendo otras cosas, escuchando consejos de otros lados. El mejor consejo siempre va a venir de tus padres. A lo mejor no eres la oveja perdida, pero estás perdiendo un don aquí en tu casa. Dios te dio un talento, te dio un don. A lo mejor Dios te trajo incluso de otro lado y tienes un talento, tienes un don, tienes un ministerio. Si tú no lo pones al servicio, tú mismo estás siendo mal agradecido con el Señor. Tú mismo estás enterrando tu don. Claro, hay un proceso. No es de que: oiga, yo ya era pastor, ¿qué tengo que hacer para ser pastor aquí? Tienes que formarte, porque hay una fila además de muchos años. Paso 1, paso 2, paso 3, paso... no, yo ya estoy para otra cosa. No. Primero tienes que tener el ADN de la casa. Primero tienes que amar la casa, porque el servicio es por amor y gratitud, no por interés, no para que me vean. De hecho, el más grande en la iglesia no es el que tiene el título más renombrado. El más grande es el que más sirve. Puede ser el que nadie lo ve, que está ahí en los baños. Puede ser el que recoge las sillas cuando todos se van. Para Jesús a veces vemos las cosas diferentes, ¿no? Si tú estás enterrando un talento, un don que Dios te dio, vuélvelo a desempolvar, ponte a buscar. La mujer empezó a barrer, encendió una lámpara, que significa empezó a escudriñar, empezó a leer la palabra, empezó a ver a la luz de la Biblia dónde se me quedó el don, dónde se quedó el talento. Empezó a decir: ¿dónde dejé la cadenita, Carmen? ¿No? ¿Dónde quedó? ¿Qué has perdido? ¿O eres tú ese padre perdido, o se estás perdiendo? ¿O eres tú aquel que está cometiendo errores, que estás malgastando lo que Dios te dio, viviendo perdidamente? O escucha, o eres el más perdido de todos, porque te crees que estás bien. Cuando uno ya se cree que está bien, uno ya ni alaba bien, uno ya ni adora bien, ya uno no alaba.
Y a veces uno hasta juzga. No, se equivocaron en ese tono. No, eso está medio. No, la letra no va así. No, esta versión no se traduce. Está uno bien perdido. Está uno bien perdido. ¿Quién eres tú esta mañana? Ponte sobre tus pies. O quizá tienes un hijo pródigo. Escucha, si tienes un hijo que anda perdido, sigue pidiendo por él. Sigue orando por él. Síguele rogando a Dios por él. Escuché el testimonio en una iglesia por años. En uno de los pasillos, en la orillita, una señora se sentaba y apartaba un lugar. Y decían: señora, ¿va a ocupar ese lugar? Sí, es para mi hijo. Va a venir mi hijo. Y pasaban días, semanas, meses, y pasaron años. Que siempre le decían: es que es de mi hijo, pero va a venir mi hijo. Su hijo era un borracho, drogadicto, irresponsable. Pero esa mujer todos los domingos iba y lloraba y decía: este lugar es para mi hijo. Nunca se cansó de orar y pedirle a Dios. La historia termina como todos imaginamos, porque Dios siempre responde y Dios es fiel. Un día estaba su hijo al lado de su mamá. Sí, así que no dejes de pedir. Si tienes un marido perdido, si tienes un hijo perdido, si tienes un abuelo perdido, si tienes un negocio perdido, no dejes de orar, no dejes de pedir, porque tenemos un Dios que es bueno. Tenemos un Dios que le encanta bendecir a sus hijos. Ese es el Dios que tenemos. No perdamos nuestra familia. No pierdas tu familia por el negocio. El negocio es importante, el trabajo es importante, pero es más importante tu esposa y tus hijos. No perdamos el enfoque. Padre, te doy gracias este día en el nombre de Jesús por tu presencia en medio de esta casa. Señor, tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es una espada de doble filo. Tu palabra penetra hasta lo más profundo, discierne pensamientos, en sensaciones, sentimientos, actitudes, intenciones. Señor, con tu palabra tócanos a través de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, a ti. Guíanos. Si hoy estamos perdidos, Señor, hoy corremos a ti. Si hoy estamos perdidos, hoy queremos reaccionar. Despiértanos, Señor, haznos reaccionar. Si en algún momento estamos perdidos y podamos decir: oh, estoy equivocado. Oh, porque estoy comiendo esto que no debo de comer. Esto comen los cerdos. Yo tengo un Padre, yo tengo un Dios, yo tengo una casa espiritual. Yo tengo una casa espiritual. Si tú conoces a alguien de esta casa que no está ahora aquí, ve y recuérdale que tiene una casa, que esta es su casa, que tiene unos padres que siguen pidiendo por él y no le están esperando para pegarle, no le están esperando para echarle nada en cara. Están esperando para abrazarlo, para besarlo, para decirle: bienvenido, vamos a hacer fiesta porque regresaste. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Te doy la gloria, te doy la honra en el nombre de Jesús.